Entonces, una de las cosas dije, en el libro de Hebreos, el escritor de los Hebreos hace un resumen de la vida de Abraham. Y él pone precisamente las cosas con las cuales Abraham se sostuvo en la fe. Porque si no hubiese hecho estas cosas, Abraham hubiese desmayado en la fe, ¿no? Y estaba pensando en este himno, todas las promesas, y se me ocurrió cambiarle, ¿no?, ciertas palabras, y en vez de confiando le ponía esperando, porque estaba esperando, ¿no? Y el himno quedaría más o menos así, ¿no? Esperando las promesas que fallar no pueden, cuando las tormentas de la duda y el miedo acechan. Por la palabra viva de Dios prevalecerá, esperando en las promesas de mi Dios. Entonces, ese pequeño cambio nos hace como remover qué es lo que estamos esperando. Y este cambio describe perfectamente la vida de Abraham y de Sara. Como dije antes, el escritor de los Hebreos va a presentar una biografía de la vida de Abraham de más o menos que abarca unos 100 años. Y él hace un resumen por todas las pruebas que él pasó. Y analizando bien el pasaje, leyendo una y otra vez qué hizo Abraham para poder triunfar en la fe cuando venía la debilidad, encontré que había 4 etapas distintas de la fe por las que debemos pasar. Y vamos a ver esas 4 etapas y ver en qué etapa de la fe nos encontramos. La primera es los inicios de la fe. Luego tenemos el cultivo de la fe. Cómo esa fe que se inició y se germinó una vez va a desarrollarse y va creciendo como una planta. Luego vamos a ver las anticipaciones de la fe. Imaginémonos de una planta, esos pequeños frutos que ya va dando la fe. Y en la cuarta y última etapa vamos a ver la declaración de la fe, donde Abraham pudo declarar lo que esperaba de Dios sin titubear ni tener miedo. Y abramos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, vamos a ver los inicios de la fe. Están en los versos del 8 al 10, donde dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a algún lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, esto nos dice el escritor de Hebreos, pero si queremos ampliar más el conocimiento de qué es lo que estaba pasando con Abraham, encontramos una descripción más amplia en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis nos dice que Abraham estaba viviendo en una ciudad que se llamaba Ur. Y ahora, uno le viene a la mente cuando habla de Ur, que será un pueblito de esos que ni existiría en el mapa, que será algo insignificante, ¿no? Que la mayoría de gente está saliendo y emigrando a buscar días mejores, pero la arqueología hoy en día nos muestra que Ur era todo lo contrario. Era una ciudad muy grande, muy avanzada, que tenía grande educación, y la mayoría de gente migraba a vivir en Ur, porque allí encontraban condiciones de vida mejor. Y nos dice que está ubicada en las riberas del Éufrates, lo que hoy sería Irak. Y la arqueología ha encontrado que hay evidencias de que había una organización, que la gente ahí era de bastante riqueza, se notaba bastante lujo. Y hay una tablilla que encontraron los arqueólogos que dice que había restricciones migratorias. O sea, había una ley que restringía el ingreso de la gente, porque era tan alta la calidad de vida que la mayoría de gente estaba yendo allá. Yo me estaba imaginando, digo, a lo mejor será como Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, ahí sabrían decir el sueño de Ur, cosa que tenían que restringir el ingreso de la gente, ¿no? También los arqueólogos descubrieron lo que es un zigurat. Eso es una especie de una torre que constaba de unos 3 pisos, pero pisos enormes. Más o menos estaba averiguando esto, cubre lo que es unas 2 manzanas de lo que hoy en día una ciudad tiene, y se elevaba en forma de pirámide. Y en el último piso, ese zigurat, se encontraba una pirámide.
y esta pirámide era cubierta de oro y de plata. Según Herodoto, un historiador, él dice que Abraham era un sacerdote del dios Manu. ¿Y quién creen que estaba dentro de esa pirámide tan grande? El padre de Abraham, perdón. Él era el sacerdote y ahí estaba, rodeado de riqueza, rodeado de oro y de todas esas cosas. Ahora tenemos la idea de quién era Abraham en esos días. Era un joven miembro de una familia, digamos así, multimillonaria, que vivía en un palacio, en el mejor de todos, en la mejor ciudad, con la mejor educación. Y si él miraba al futuro, él podía decir: yo tengo aquí en esta ciudad un futuro muy glorioso. Muchos soñaban con llegar a esa posición de él. Pero a este joven, que lo tenía todo, un buen futuro, un día Dios se le aparece y le dice, en Génesis 12:1, vete de tu tierra. Tenemos la idea de dónde le está diciendo: sálete, y de tu parentela. Ahora entendemos por qué le dice: tiene que alejarse de su tierra, de su padre, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, deja todo. Ahora, en ese momento Abraham puso su fe en Jehová y empieza a obedecer. Ahora, pongamos atención a lo que está diciendo el escritor a los Hebreos. Volvamos al libro de Hebreos, en el verso 8 del capítulo 11. Y dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió teniendo todas las instrucciones y sabía lo que le iba a pasar. No, así no dice el pasaje. El pasaje dice: y salió sin saber a dónde iba. Abraham está saliendo de su comodidad, de su confort, a un lugar desconocido. Si yo me pongo en los zapatos de él, yo no hubiese salido. ¿Para qué va a salir si aquí estoy en el mejor lugar? Y pensemos, ¿ha viajado alguna vez sin GPS, sin mapa, sin una dirección y sin un destino? Podríamos ir sin GPS, sin mapa, pero sí con un destino. Sabemos hacia dónde vamos, qué vamos a hacer allá. Pero salir sin un destino, sin saber a dónde voy, qué tiempo voy a estar allá, creo que no está en el corazón humano, ¿no? Pero es precisamente lo que Abraham empezó a hacer. Deja toda su comodidad, deja el lugar glorioso que estaba y va. Y ahora analicemos del verso 9, dice, de Hebreos 11, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Ahora entendamos lo que está haciendo Abraham. ¿En dónde vivía él antes? En un palacio. Y ahora está dejando ese lugar seguro, está dejando una comodidad, un futuro que ante la ciudad le estaba ofreciendo, para tomar una decisión de ir a habitar en una tienda y en una tierra que no es de él. Si vamos captando la idea de lo que le está pasando a Abraham, Abraham recibió una promesa de la tierra prometida que jamás poseyó de ella. 100 años esperando una promesa y no llegó al tener. Y al fin de esos 100 años tuvo que comprar un pedazo de tierra porque Sara se murió y no tenía dónde enterrar. Y si yo me hubiese puesto a estar en los zapatos de Abraham, yo digo, después de 100 años de esperar, ¿tendría todavía esa fe viva de decir: Dios me va a dar esta tierra? Cuando yo tengo que enterrar a una persona que tanto amo y no tengo un lugar de decir: aquí voy a enterrar. Y supuestamente toda esta tierra iba a ser mía. Y después de 100 años no tiene ni 5 metros cuadrados para enterrar a Sara. Y tuvo que comprar. Y dice la Biblia que pesó el dinero y hicieron la escritura y llegó a tener una posesión de él. Pero muy mínima a lo que decía la promesa. Ahora, solo tiene Abraham una promesa que jamás vio cumplirse. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo Abraham pudo esperar 100 años y no perder la fe? Y aún sin ver esa promesa.
Pongámonos a pensar en nosotros, ¿cuántos años estamos esperando un milagro de Dios? ¿En qué tiempo ya vamos perdiendo la fe y la esperanza? Si yo hubiese sido Abraham, yo creo que al año me regresaba a donde estaba. 100 años es bastante. Ahora, ¿cómo pudo hacer eso Abraham? La respuesta está en el libro de Hebreos, en el verso 10 del capítulo 11. ¿Qué dice? ¿Ahora qué estaba esperando Abraham? En la mente de Abraham estaba apropiarse de todo ese terreno que él estaba viendo. Lean de nuevo. Dice, porque esperaba, ¿qué cosa? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él entendió claramente que Dios no le estaba dando algo terrenal. Le estaba dando una ciudad, no aquí en la tierra, sino celestial. Que dice que cuyo arquitecto y constructor era Dios. No una ciudad hecha por hombres. Recuerden, él vivía estaba cerca de un templo que era cubierto de oro. Pero en Hebreos 12:22 nos dice que la ciudad del Dios vivo es la Jerusalén celestial. Y esta ciudad no solamente está cubierta de oro, sino que sus calles son de oro. Sus puertas son de perlas preciosas. Entonces pueden ver, los ojos de Abraham no estaban en la tierra, estaban en lo que Dios le prometió en el cielo. Entonces esta ciudad con puertas de perlas, con calles de oro, entonces es la que estaba visualizando Abraham. Entonces, ¿cómo Abraham pudo dejar una mansión para vivir en una tienda? Porque estaba viendo lo que Ur le ofrecía y lo que Dios le estaba dando. Entonces, desde esta perspectiva, Abraham estaba haciendo un buen negocio. Estaba dejando algo que es temporal por algo eterno. Una ciudad construida por hombres, por una ciudad construida por Dios mismo. Estaba dejando una ciudad que con el tiempo se va a destruir por una que es incorruptible. ¿Se han puesto a pensar, antes de recibir al Señor Jesucristo, dónde estaríamos? Algunos dirían, estuviera económicamente mucho mejor. Pero ¿qué hicimos? Un día evaluamos nuestro futuro. Si hoy día muero, ¿a dónde me voy? Al infierno, y de ahí no escapo. Y si hoy tomo la fe y recibo a Jesús como mi Salvador, tengo ganancias. Tal vez perderé aquí bienes materiales como Abraham, pero tengo ganancias espirituales y celestiales. Y todos los que han recibido a Jesús han tomado este paso de fe. Y este es el primer paso de fe, los inicios de la fe. Hemos dejado cosas terrenales para buscar las cosas celestiales. Hemos puesto la mirada en las cosas celestiales. Ahora viene la segunda etapa de la fe. ¿En qué etapa está? Este es el cultivo de la fe. Y está en los versos 11 al 12. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora volvemos al libro de Génesis y nos cuenta el libro de Génesis que el nombre de Abraham no era Abraham, sino era Abraham. Y Dios le dijo, sale de tu tienda, porque ya obedeció a Dios y estaba viviendo en una tienda, y le dijo que Abraham estaba triste y dice, el que todas estas riquezas que Dios me has dado, va a heredar este criado mío. Y Dios le dice, sal afuera y cuenta las estrellas. Y Abraham dice, es que no puedo contar. Y Dios le dice, así de innumerable va a ser tu descendencia. Y en ese momento, Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. ¿Y qué significa Abraham? Padre exaltado o padre de muchos, padre de multitudes. Ahora imaginemos la escena. Abraham sale de eso. Me imagino que salió bien contento, bien alegre. ¿Qué es lo que más anhelaba él? Tener un hijo. Soñaba y deseaba con ese hijo. Y ahora Dios le habla y le dice, no vas a tener un hijo, sino
tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo y no puedo contar, ¿no? Y Abraham llega a Canaán, entra en una ciudad, se presenta con una persona, ya saben lo típico de una conversación, quién es, cómo se llama, y en eso le dicen, ¿cómo se llama usted? Y Abraham dice, me llamo Abraham. Y entendían, ¿no? Usted es padre de muchos. ¿Y Abraham qué debe decir? Sí, ¿no? Pero le preguntan, ¿y cuántos hijos tiene? Y Abraham dice, ni uno. ¿Cómo creen que se sentía cada vez que él se presentaba ante alguien y le decían, mi nombre es Abraham, o sea, yo soy padre de multitudes, pero no tienes un hijo? Y las burlas de la gente, se dan cuenta que cuando uno confía en Dios y tienes esperanza viva y esto no sucede, la gente se ríe y se burla. Y Abraham pasó por esto, se estaban burlando. Y muchos le dirían, aquí viene el padre de muchos que no tiene ningún hijo. ¿Cómo se sentiría usted si le estaría pasando estas cosas? Pongámonos un ratito en los zapatos de Abraham. A veces uno se desmorona y se quebranta en la fe. Y dice, ¿qué pasó? O sea, Dios me prometiste algo, pero esto no está pasando. Y entendamos qué tiempo pasó esto a Abraham. Según los historiadores, esto pasa a la edad de 18 años de Abraham. Y él pasó esperando esa promesa y ese hijo, y llegaba a los 20 años, nada, bueno, ya en el próximo año ha de venir, llega a los 30, en la próxima década va a venir, llega a los 40, y seguía, y llega a los 80, y ese hijo no viene. Y no viene ese hijo. 60 años de aguantar esperando y esperando. Y ahora, ¿qué pasa con nosotros? Humanamente, ¿qué decimos? Mientras más viejo, más posibilidad de tener hijos. Mientras más viejo, más se disminuye la posibilidad de tener hijos. Y pensemos en esto, ¿no? Dios me hace esta promesa de ser padre de multitudes y Dios me da una esposa estéril. Desde mi perspectiva, yo esperaba que Dios me dé una esposa bastante fértil y que desde temprana edad empiece a tener hijos y hijos y hijos. Al fin y al cabo iba a ser padre de multitud. Pero está pasando todo lo contrario, ¿no? Una esposa estéril. Y a pesar de eso sigo creyendo, sigo esperando. Y llega a pasar 10, 20, 30, 40, llega a 80 años y nada. Y a los 86 años viene un colapso en la fe de Abraham. ¿Qué pasó? Se estaba tardando demasiado Dios. Yo ya estoy envejeciendo, no tengo las mismas fuerzas. Si yo tengo un hijo de aquí a cuánto, ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Cómo va a ser cuidado? Y ahí es un quebranto en la fe y viene dudas. Y es el momento preciso que Satanás entra a poner ideas en la cabeza de cada creyente. Y ahí viene Satanás y dice, ¿de verdad Dios te ama? Mira, ya has esperado 80 años y Dios te prometió. ¿Crees que te ama de a de veras o te está mintiendo? Dios te está diciendo la verdad. Se está burlando. Y vienen esas ideas a la cabeza. ¿Será que Dios puede cumplir esa promesa? ¿O Dios se queda corto en esto? ¿O si no vienen las ideas, Dios es verdaderamente misericordioso? ¿O Él está gozándose y viéndote ahí sufriendo, esperando? Y es ahí donde Abraham dudó del poder de Dios. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Decidió echarle una ayuda a Dios. Bueno, Dios como que parece que no puede, ¿no? Entonces, tuvieron la idea grandiosa de decir, vamos a darle una ayuda a Dios. Y ya estoy envejeciendo, va a venir unos años en los que normalmente ya no se va a poder tener hijos. Y la ayuda idónea de Abraham le dice, ahí está mi sierva, llégate a ella y ten un hijo. Y así sucedió. Pero, si ustedes se dan cuenta, eso fue el esfuerzo humano. Y no estaba dentro de los planes de Dios. Y cada vez que nosotros hacemos algo en el esfuerzo humano, es fracaso y trae dolor y consecuencias terribles. Si no, veamos las noticias, ¿qué está pasando entre Israel y los musulmanes? Desde ese día que nació Isaac y nació Ismael,
hubo conflicto entre los dos hermanos. Después se hicieron ya pueblos y esos pueblos empezaron a tener conflicto y conflicto. Y ese conflicto persiste hasta el día de hoy. Y seguirá hasta cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces, el esfuerzo humano a decir voy a darle una mano a Dios trae consecuencias terribles. Ahora, el verso 12 dice, nos da la clave, ¿cómo es que Abraham pasó esta prueba, no? Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Está hablando de tener el hijo, ¿no? ¿Y hasta cuándo esperó Dios para darle esa promesa? En el verso 12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. Esperó que Abraham envejeciese tanto, y dicen los comentaristas que los órganos reproductores de Abraham dejaron de funcionar por la edad. Entonces fue en ese momento que Dios dijo, este es el tiempo en el cual va a dar tu hijo. ¿Por qué hacía eso Dios? Porque Dios quería demostrarle a Abraham que no era en su fuerza ni en su poder. El hijo que Dios le va a dar es un milagro único de Dios. Y Abraham iba a entender que Dios es poderoso. Ahora, si Dios no hacía esto, ¿Abraham entendía el poder de Dios? Tal vez que no, porque hubiese dicho, es algo natural que sucede y pasó. Pero Dios tenía que hacerle de demostrar a Abraham que él no podía absolutamente nada. Cuando él se dio cuenta que ya no podía, que estaba muerta su esperanza, Dios actúa. Y muchas veces Dios va a hacer eso en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? De que nosotros entendamos que es el poder de Dios el que obra en las vidas. Y no es nuestra suficiencia. Porque somos tan orgullosos que pensamos que nosotros somos los que podemos hacer. Pensamos lo que nosotros logramos hacer. Por eso Pablo dice en el Nuevo Testamento, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto quiere decir que yo cada día debo ir cediendo el control y el poder a Dios. Ya no soy yo el que voy a hacer las cosas. Voy a permitir que Dios haga. Entonces, ¿qué tenía que hacer Abraham? Esperar y esperar. ¿Qué sucedió con la espera? ¿Y qué pasa en nosotros cuando estamos esperando? El corazón humano tiende a desesperarse. Esto es algo, no sé, creo que normal. No sé si le sucede a ustedes, pero a mí sí me sucede. Uno entra en la desesperación y entra en la angustia. A veces se pone hasta a llorar. Y es ahí que empezamos a tomar malas decisiones. Abraham, ¿cuándo empezó a tomar la mala decisión? Cuando se empezó a angustiar. Dijo, 86 años han pasado desde que Dios me dijo esto y no sucede. Y empezó a angustiarse y empezó a tomar decisiones guiadas por la ansiedad, por la carne y ya no fijadas en la fe. Ahora, ¿cómo esperar sin caer en la desesperación? Porque vamos a pasar, si son hijos verdaderos de Dios y tienen fe, pues va a ser probada nuestra fe. Y una de las formas de probar la fe es esperar y ver que Dios va a hacer las obras. La respuesta está en el verso 11. Dice, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cayó y desmayó, pero volvió a restaurarse y dijo, mi hijo va a venir porque yo sé a quién he creído. Un comentarista dice, la responsabilidad recae en Dios y no en nosotros. Si Dios ha hecho una promesa, aprendamos a confiar en que Dios es el que va a hacer. Ahora, ¿quién sale perdiendo más si Dios no cumple una promesa? ¿Nosotros o Él? Si Dios no llegara a cumplir una promesa, quien pierde más es Dios. Porque Él dice que no miente y dice que es poderoso. Y si Él fallara en una promesa, estaría demostrando lo contrario, ¿no es cierto? Al fin y al cabo nosotros seguimos en la misma situación. Y entendamos esto, quien hace la promesa es Dios y Él es poderoso para hacerlo. Y como poderoso Él lo va a cumplir. Y como dice este comentarista, Taylor,
dejemos que la responsabilidad recaiga en Dios y no en nosotros. No me corresponde a mí cumplir las promesas de Dios, es una obra de Dios. En otras palabras, dejemos que Dios sea Dios. ¿Cuándo cayó Abraham? Cuando empezó a desesperarse. ¿Y por qué empezó a desesperarse? Cuando empezó a ver en sus ojos cómo podía solucionar el problema. Entonces, cuando estemos en esta situación, dejemos de pensar en nosotros y pongamos los ojos en un Dios que es todopoderoso y que es poderoso y fiel para cumplir lo que Él promete. Como dije antes, dejemos a Dios ser Dios. Y Abraham aprendió a esperar en Dios y en su poder. ¿Ahora tuvo fracasos? Sí tuvo un fracaso, pero aprendió de ese fracaso y ese dolor y empezó a aprender a confiar en Dios. Entonces estamos viendo el inicio de la fe, cuando Abraham hace una evaluación de lo que el mundo le puede dar, con una evaluación de lo que Dios le está dando, y toma el primer paso, confiar en Dios y seguirle. Pero luego de este primer paso viene el desarrollo de la fe, donde Dios dice: yo no estoy conforme con la fe que mi hijo tiene, lo voy a estirar esa fe y quiero que llegue a ser más fuerte y con más fe. Y ahí vienen a veces promesas que Dios nos pone ya personales. Recuerdan, la primera era celestial y es para todos los que creen, pero la segunda promesa a Abraham era personal, era el anhelo de su corazón, y Dios va a poner un anhelo en nuestro corazón y dice: yo voy a cumplirlo. Y ahí viene el problema, cuando ese anhelo que Dios quiere darnos se tarda. ¿Qué debemos de hacer ahí? Confiar en que es la obra de Dios y el poder de Dios. Y ahora vamos a ver la anticipación de la fe. Está en el verso 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, Abraham murió sin recibir lo que Dios le prometió, hablando de la tierra. El hijo sí lo recibió, pero acerca de la tierra, él llegó a morir y no poseyó más que ese pedazo de tierra que él compró para enterrar y que era un cementerio. Ahora, ¿cómo vivió Abraham? Dice que vivió confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra. Entonces Abraham no vivió con la esperanza de decir: aquí voy a pasar, aquí voy a hacer toda mi vida, sino dijo: aquí soy peregrino y extranjero. Cuando viajamos en un bus, por más cómodo que sea el bus, ¿nos apropiamos de ese bus, decimos: aquí vamos a pasar siempre? No. Por más bonito y elegante que sea el bus, somos conscientes de que llega a nuestro destino y vamos a bajar y el bus se va a ir. Asimismo Abraham dijo: por más que pase 100, 200 años en esta tierra, no soy de esta tierra. Yo tengo una patria mejor, y por eso dice que él vivía confesando que era extranjero y que era peregrino. Veamos lo que dice el verso 16. Pero anhelaba una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿dónde estaba el corazón de Abraham? En las promesas que Dios le hizo celestiales. Claro que él decía: bueno, esta tierra va a estar aquí, pero no me aferro a lo terrenal. Y Abraham se aferró a lo celestial. Si van viendo cómo va desarrollando la fe, en primer lugar voy poniendo mi confianza en el Señor Jesús. Luego de que pongo mi confianza en el Señor Jesús, Él va a estirarme fe, haciéndome pasar por una circunstancia a lo mejor difícil, pero cuando veo que Dios cumplió y suplió eso difícil y imposible, ahora sí yo puedo ver una realidad exacta, la ciudad celestial. Y dice: anhelaba la ciudad celestial. Entonces Abraham vivió con esperanza de la ciudad celestial, no la tierra prometida de la tierra. Eso les permite ver las promesas cumplidas. Entonces, cuando las promesas de Dios se tardan, ¿qué debemos de hacer? ¿Entrar en angustia y desesperación? ¿Tomar decisiones basadas en la vista, en angustia? No.
Cuando las promesas de Dios se tardan, vamos a evitar la desesperación y la angustia mirando con los ojos de fe las promesas celestiales. Si bien aquí Dios no me da la casa de mis sueños, pues yo tengo una mansión celestial. Si bien aquí no tengo todos los lujos que he deseado, pues yo tengo en el cielo un lugar más hermoso donde vivir. Y esto nos va a ayudar a confiar y a esperar en el Señor. Entonces, no vamos a estar siempre aquí. Ese debe ser nuestro pensamiento. No mirando como que esta es la única vida que tenemos, aunque muchos dicen chuya vida, pero tenemos una vida mejor que nos espera en eternidad. Entonces vamos viendo, hemos visto primero el inicio de la fe, luego vimos el desarrollo de la fe, donde Dios hace que aprendamos a depender en Él, y vemos las anticipaciones de la fe, ya vemos unos frutos que Abraham dice, aquí estoy, ya no es solamente terrenal. Ahora vamos a ver la declaración de la fe. Está en los versos 17 y 19. El verso 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el cual había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahora Dios le dio a Abraham el anhelo que él tenía. ¿Cuál era? Tener un hijo, ¿no es cierto? Y luchó y esperó 86 años para ver ese hijo. Cuando él ya estaba casi viejito, casi muerto, dice la Biblia, ¿cómo creen que fue su amor por ese hijo? Debe haber sido lo máximo, ¿no es cierto? 86 años de esperar y ahora sí lo tengo. Y libre de eso, este hijo va a ser la continuación de la descendencia. En este hijo voy a ver mi descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Me imagino ahí a Abraham, ¿no? Estaba rebosando de gozo y un día Dios le dice, sacrifícame este hijo. Si me pasara eso a mí, yo dijera, no, ¿qué pasó de las promesas, no? Pero Abraham su fe ya tenía más grande y empezó a confiar en Dios. Y miren lo que dice el verso 19. ¿Por qué Abraham obedeció? Pensando, dice, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Y Abraham decidió sacrificar a su hijo, no porque dijo, aquí se acabó todo lo que Dios prometió. Él dijo, Dios es poderoso, si Él prometió en este hijo darme una descendencia tan grande como las estrellas del cielo, y en este hijo dar la descendencia venidera del Mesías, pues Dios lo va a hacer. No sé cómo. ¿Y por qué creen que hizo eso? Porque él sabía que ese hijo no era esfuerzo de él. Ese hijo era el milagro de Dios. Abraham sabía perfectamente que ese hijo, digámoslo así, no era de él, sino era de Dios. Porque por fuerza y naturalmente no vino, fue por un milagro. Entonces Abraham aprendió que lo que Dios promete, Dios cumple. Y estaba en la fe tan fuerte de decir, puedo sacrificar a mi hijo y ver que Dios haga un milagro grande. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Tal vez alguien aquí está esperando la vida eterna, y le diré que la vida eterna no va a llegar si usted no confía en el Señor Jesús como su único Señor y Salvador. Si no lo ha hecho hasta el día de hoy, hoy es el día y la oportunidad. Simplemente alce la mano y tenemos hermanos que están listos para guiarle en esta decisión. Recuerde, si no ha puesto su confianza en el Señor Jesús, esta promesa no la verá nunca. El inicio de la fe es cuando uno deja las cosas terrenales y mira hacia las cosas espirituales. Pero si ha hecho esto, está esperando una promesa que Dios puso en su corazón. Abraham fue un hijo. ¿A usted qué es? Yo no puedo saber de usted, pero yo de mí sí puedo saber. Y sepa que esto va a incluir muchas veces tiempo, y Dios va a probar en esto. Así como Abraham le probó, Dios va a poner prueba en la fe. Y muchas veces las circunstancias van a parecer contrarias a las promesas.
Y si no, veamos en la vida de José. Dios le prometió que iba a reinar. ¿Y a dónde fue a parar José? A la cárcel. A David Dios le prometió que iba a ser rey. Después de la promesa fue perseguido. En las circunstancias humanas cada vez va yendo y yendo. Pero recuerden, las promesas de Dios son fieles. Hebreos 11:11 dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mientras esperamos, vamos a confiar. Recordemos este himno: esperando las promesas que fallaron, que no pueden fallar, cuando las tormentas de la duda y el miedo acechen, por la palabra viva de Dios prevalecerá. Esperando las promesas de Dios. ¿Estamos dispuestos a esperar? Vamos a cantar este himno. ¿Me ayuda ahí? Himno bien el coro. Y aprendamos de esta canción. Va a llegar momentos en nuestra vida en que vamos a dudar, en que vamos a caer en desesperación y decir: ¿dónde están las promesas de Dios? Cantamos ahí ese himno. Ya mismo vienen, esperemos un ratito el coro. Cantamos. Después, ya. Nos ponemos de pie. Me ayuda con la... Algo pasó. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Esas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré.
Amén. Entonces vamos a aprender a confiar en las promesas de Dios.